¿Sabías que en Latinoamérica han existido dictaduras que marcaron para siempre la historia de millones de personas? Hoy te traigo el top 5 de las más recordadas, con un bonus que seguro te va a sorprender. Número 5. En el puesto número 5 tenemos a Uruguay, un país pequeño en territorio, pero que vivió una de las dictaduras más duras de Latinoamérica. En 1973, tras un golpe de Estado, comenzó la dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1985. Durante esos años, el país fue conocido como la tortura de América Latina, por la enorme cantidad de presos políticos. Se estima que llegó a haber 6.000 presos políticos en un país, con poco más de 3 millones de habitantes, lo que significa una de las tasas más altas de represión en toda la región. Se aplicó censura, persecución a estudiantes, sindicalistas y periodistas. Muchas familias fueron divididas por el exilio forzado. De este periodo oscuro surge una figura que muchos conocen, José Mujica, quien estuvo preso más de 12 años como integrante del movimiento Tupamaros. Años después, pasaría de ser un guerrillero perseguido a convertirse en presidente del país. Tuso Anten 2015, conocido mundialmente por su estilo de vida austero. La dictadura uruguaya dejó profundas cicatrices, pero también abrió paso a una de las democracias más estables de la región en las últimas décadas. Número 4. En el puesto número 4 está Chile, un país que vivió una de las dictaduras más emblemáticas y recordadas de toda Latinoamérica. El 11 de septiembre de 1973, un golpe militar encabezado por el general Augusto Pinochet derrocó al presidente Salvador Allende, quien murió en el Palacio de la Moneda durante el ataque. Durante los 17 años de dictadura, se registraron más de 3.000 muertos o desaparecidos, además de decenas de miles de presos políticos y exiliados. Las imágenes de la represión militar todavía estremecen a los chilenos. Pinochet instauró un régimen basado en el miedo, pero también impulsó profundas reformas económicas que hasta hoy generan debate. Algunos lo llaman el origen del milagro económico chileno, mientras otros lo ven como un modelo que aumentó la desigualdad. Entre los perseguidos estuvo la futura presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien junto a su madre fue detenida y torturada antes de exiliarse. Décadas después, volvería para liderar el país en democracia. La dictadura de Pinochet terminó en 1990, tras un plebiscito en el que la mayoría votó por el no. Ese día marcó el inicio del regreso a la democracia en Chile. Número 3. En el puesto número 3 está una de las dictaduras más aterradoras de toda América Latina, Argentina. El 24 de marzo de 1976, los militares tomaron el poder. A partir de ese día comenzó el terror. Se estima que 30.000 personas desaparecieron. Estudiantes, trabajadores, periodistas, nadie estaba a salvo. Muchos fueron secuestrados en la noche y jamás regresaron. Los militares llevaron a cabo los temidos vuelos de la muerte, detenidos arrojados al mar desde aviones, para que nunca más fueran encontrados. Pero de tanto dolor surgió una voz que se negó a callar: las madres y abuelas de Plaza de Mayo, mujeres que, con pañuelos blancos en la cabeza, comenzaron a marchar semana tras semana para exigir justicia. Gracias a su lucha, más de 130 nietos robados han recuperado su identidad. La dictadura terminó en 1983, pero la herida sigue abierta. Y en Argentina todavía se escucha un grito poderoso: ¡nunca más! Número 2. En el puesto número 2 está una dictadura que parece sacada de una película de narcos, pero fue completamente real. Panamá, bajo Manuel Antonio Noriega. Noriega llegó al poder en 1983, un general con fama de astuto y despiadado. Controlaba el país con puño de hierro, mientras jugaba un doble papel, aliado de Estados Unidos y, al mismo tiempo, vinculado con el narcotráfico internacional. Su régimen estuvo marcado por la represión política, el espionaje y las desapariciones. Nadie estaba a salvo de su temida policía secreta, conocida como la G2, pero su ambición lo llevó demasiado lejos. Los escándalos de drogas, corrupción y crímenes lo convirtieron en un problema para sus antiguos aliados. En 1989, todo estalló. Estados Unidos lanzó la operación militar más grande desde Vietnam, conocida como Causa Justa. Bombardeos en la capital, calles llenas de tanques y miles de muertos. Noriega huyó y se escondió. ¿Dónde? En la mismísima Nunciatura Apostólica. Después de días de asedio, se entregó y fue llevado a prisión. Así terminó la dictadura de Noriega, no en el poder, sino tras las rejas. Y Panamá nunca volvió a ser el mismo. Número 1. Y en el primer lugar, la dictadura más polémica y actual de América Latina, Venezuela,
bajo Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Chávez llegó en 1999 con promesas populistas, pero con el tiempo, ese discurso se convirtió en control total del poder, represión de opositores, manipulación de elecciones, cierre de medios críticos. Tras la muerte de Chávez en 2013, Maduro profundizó la crisis. El país se hunde en hiperinflación, escasez, colapso sanitario, y más de 8 millones de venezolanos han huido en busca de sobrevivir. El gobierno de EU acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles, una red narcoterrorista compuesta por altos mandos militares, vinculada al tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y alianzas con grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. El Departamento del Tesoro de EU lo sancionó como Organización Terrorista Internacional. Además, desde julio de 2025, el gobierno estadounidense ofrece 50 millones por su captura. Estados Unidos ha desplegado una flota naval en el Caribe, destructores, un crucero, un submarino nuclear y miles de marines, en una operación antinarcóticos que aumenta la tensión regional. En respuesta, Maduro ordenó movilizar 4.5 millones de milicianos y desplegar más de 15.000 tropas en la frontera con Colombia. Varios países, como Argentina y Paraguay, ya siguen la línea estadounidense y han designado al Cartel de los Soles como una amenaza terrorista. Pero no todos están de acuerdo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo tildó de una mentira como las armas de destrucción masiva, lo que comenzó como un experimento político popular. Ha derivado en un régimen acusado de narcoterrorismo, con millones huyendo y una presión internacional casi sin precedentes. ¿Es esto ya una dictadura con respaldo criminal? ¿Una intervención estadounidense podría ser el capítulo que defina el futuro del continente? ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! Y como bonus, tenemos un caso que genera debate mundial. Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Algunos analistas y medios lo llaman un dictador en construcción. Y hay razones para pensarlo. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Bukele ha concentrado poder, controla la asamblea, ha impulsado reformas que debilitan los contrapesos institucionales y ha utilizado las fuerzas de seguridad para arrestos masivos. La prensa y opositores lo critican por tendencias autoritarias. En menos de 5 años, más de 60.000 personas fueron detenidas por medidas de seguridad estrictas y Bukele mantiene índices de popularidad récord, más del 80% según algunas encuestas. Pero aquí viene lo interesante. Aunque polémico, Bukele ha logrado resultados muy visibles. Reducción histórica de homicidios, inversión en tecnología y transformación urbana, y un país más estable desde el punto de vista económico y social. Algunos expertos comparan este modelo con Singapur bajo Lee Kuan Yew, un país que muchos también llamaron dictadura en sus primeros años, pero que convirtió a una pequeña nación en una potencia global en pocas décadas. Entonces la pregunta es, ¿ser un dictador siempre es negativo? Bukele demuestra que, si se ejecuta con visión, disciplina y medidas efectivas, una concentración de poder puede traer avances significativos. Pero claro, la línea entre progreso y represión sigue siendo extremadamente delgada. El caso de Bukele divide opiniones, héroe para algunos, dictador para otros, y la historia dirá qué tan lejos puede llegar este experimento político en El Salvador. Hemos recorrido juntos las dictaduras más recordadas de Latinoamérica. Uruguay, donde la represión fue brutal y de ahí surgieron líderes como José Mujica. Chile con Pinochet y sus 17 años de control absoluto, tras el golpe de 1973. Argentina, la dictadura que dejó 30.000 desaparecidos y una lucha histórica de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Panamá con Manuel Antonio Noriega, entre corrupción, narco y la intervención de Estados Unidos. Venezuela bajo Chávez y Maduro, con acusaciones de narcoterrorismo, millones de exiliados y un futuro incierto. El Salvador y Nayib Bukele, un caso polémico donde muchos dicen que se acerca a una dictadura, pero que también muestra cómo un poder concentrado puede generar avances, como en Singapur. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que las dictaduras vigentes como las de Maduro y Bukele realmente lo son? ¿Estás de acuerdo con estas formas de gobierno o las rechazas? Déjanos tu respuesta en los comentarios y únete a la conversación sobre la historia y el presente de Latinoamérica.